Ya se acaba mayo casi, ¿verdad? El tiempo corre rápidamente. Estamos contentos porque Dios nos ha guardado hasta este momento. Y bueno, tenemos la bendición de poder escuchar su palabra hoy. Y para oírla vamos a hacer una oración, a decirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos ayude a entender las cosas espirituales. Porque las cosas del Espíritu hay que entenderlas en el Espíritu, dice la Biblia. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Padre, gracias porque nos has dado el privilegio de adorarte, de cantarte, de externarte lo que hay en nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, Padre. Pero hoy estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Te pido que quites todo estorbo de nuestra mente, traigas una revelación de tu voluntad hacia nuestras vidas. Te damos muchas gracias por esta oportunidad y te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, los principios para la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, que es parte del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Números, capítulo 13. Y vamos a leer del verso 1 al 3, por favor. Números, capítulo 13, del verso 1 al 3. Esperamos que ya lo tengan. Y si usted no trae Biblia por alguna razón, le invitamos a que escuche atentamente, y creo que también se va a proyectar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Números, capítulo 13, del verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Quiero tomar esta porción de la Biblia para hablarles sobre el tema de 3 enemigos que tenemos para creerle a Dios. 3 enemigos que todos tenemos para creerle a Dios. ¿Quién le habló a Moisés? Según este primer verso. ¿Quién le habló a Moisés? Jehová, Dios. Jehová es el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, mi pregunta es: ¿usted sabía que Dios habla? Amén. ¿Usted cree que le puede hablar hoy? Amén. Es la gran diferencia entre Dios y los ídolos. Los ídolos, dice la Biblia, que tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. Y como no hablan, no les dan promesas a sus seguidores. Y Dios nos ha dado muchas promesas. El problema es que nosotros tenemos enemigos para creerlas. Dios les había prometido al pueblo de Israel una tierra donde iba a ser una tierra buena, que fluye leche y miel, que se llama la tierra prometida. Pero todavía tuvieron que mandar algunos espías para checar la bendición que Dios ya les había prometido. Dice que Dios le dio indicaciones a Moisés diciendo: envía hombres que reconozcan la tierra. Y hombres, dice, uno por cada tribu. ¿Cuántas tribus eran? 12. Pero no vas a enviar a cualquiera, vas a enviar a príncipes, es decir, gente principal entre sus hermanos, ¿sí? Que reconozcan la tierra, uno de cada tribu. Y Moisés lo hizo así. Pero ese ejercicio que Dios permitió que se hiciera demostró varias cosas que yo quiero que veamos aquí en esta mañana. Dice la palabra de Dios que estos eran como espías que mandó Moisés. Y nosotros tenemos que saber que cuando Dios nos da una palabra, tenemos que creerla. Cuando Dios nos da una palabra, Él no miente. Dijo Josué: ninguna palabra de las que nos dio cayó a tierra, todo se cumplió.
Tarda a veces, pero se cumple. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios no los sabemos nosotros. Los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Pero como nosotros a veces somos desesperados, ¿verdad? Decimos, Señor, dame esto, pero ya. Y dice, espérate, todavía no es el tiempo, ¿verdad? Yo sé los tiempos. Por ejemplo, las profecías sobre nuestro Señor Jesucristo que se hablaron en Isaías. El profeta Isaías existió 700 años antes de que viniera Jesús. 700 años. Muchos pudieron haber dudado, haber dicho, no, pues lo que le dijo Dios a Isaías era mentira, era algo figurado, como también algunos grupos, ¿verdad?, creen. Hay un grupo de una secta que anunció que Jesucristo vendría en tal fecha, ¿sí? Y cuando se cumplió la fecha y nadie vio que pasó nada, los cuestionaron y dijeron, es que ustedes no los vieron porque son carnales, pero vino en espíritu. Para justificarse, ¿no? Pero quiero decirles, hermanos, que si Dios nos da una palabra, Él la va a cumplir. Pero nosotros tenemos que creerla. El primer enemigo que yo encuentro aquí en esta narración está en el versículo 28 de Números 13. Números 13, 28. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también ahí vimos a los hijos de Anac. ¿Saben quién eran los hijos de Anac? Eran los gigantes. Entonces, lo que ellos vieron eran como enemigos para ellos, ¿verdad? Decían, no vamos a poder conquistar esta tierra, no vamos a poder tomar la tierra porque los que habitan ahí son más fuertes. ¿Sí? Entonces el primer enemigo para creer en la palabra de Dios es guiarnos por lo que vemos, por nuestra vista natural. Nuestra vista natural, por eso dice la Biblia que por fe andamos y no por vista, porque a veces lo que vemos humanamente nos mete duda, ¿verdad?, para creer lo que Dios nos ha dado. Hubo solamente dos hombres que pensaron diferente y están en el verso 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Fíjese, ¿cuántos espías envió Moisés? 12 espías. De esos 12, ¿cuántos creyeron a lo que vieron, lo vieron como una bendición? 2. Fíjese, el porcentaje es triste, ¿no? Quiere decir que de cada 12 personas que oyen la palabra, solamente 2 la creen. Los demás se les puede ir de la mente, o el enemigo se las arranca. ¿Sabe que ese fue el problema desde el principio? Con Adán y Eva. Dios les dio indicaciones específicas a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Dice, van a poder comer de todos los árboles, pero de ese árbol no van a comer. ¿Sí? Les dio indicaciones específicas. Y tampoco eran limitantes, solamente de un árbol, de los demás podían comer de todo. Pero vino luego la serpiente a hablarle a Eva y le dijo, con que Dios os dijo, Dios nos va a decir algo y el diablo va a venir a ponerle tela de duda, siempre, ¿verdad? Si Dios te dice, vas a prosperar, nosotros decimos, pues es que, y el diablo viene, ¿cómo? Si eres pobre, no tienes trabajo, si tú no sabes desarrollar ninguna habilidad, algún talento, y nos viene a meter la idea, ¿verdad? Y fíjate cómo, yo lo invito a que lo lea en su casa, pero la serpiente le dijo todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Le dijo, con que Dios os dijo que no comieres de ningún árbol, y si te digo que comieras de aquel es porque sabe Dios que vas a ser más sabio, vas a tener fama, vas a tener todo, ¿sí? Lo engañó para desobedecer a Dios, ¿sí? Entonces cada vez que Dios le dé una palabra a usted, el diablo se va a encargar de desvirtuarla, de que usted dude de que Dios la puede cumplir, ¿sí? Y muchas veces nosotros también nos guiamos por la vista terrenal. Cuando Jesús estaba en el huerto, más bien estaba en el desierto siendo probado, también el diablo le habló. ¿Cómo saben que el diablo le habló a Jesús ahí en el desierto? ¿Sí?
Dice que Jesús estaba en ayuno y oración 40 días. 40 días. Es muy difícil que un humano dure 40 días ayunando, solamente que Dios se lo diga y que Dios lo fortalezca a través de los ángeles, ¿no? ¿Sí? O de cosas sobrenaturales. Pero dice que al cabo de los 40 días Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre y entonces Satanás vino a hablarle, decirle: si eres hijo de Dios, fíjese. ¿Qué vino a poner en tela de duda? La deidad de Cristo. Dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. No solamente lo estaba poniendo en tela de duda, sino también lo estaba retando a que le mostrara un milagro, ¿verdad? Porque la gente que es incrédula siempre está diciendo: a ver, muéstramelo, que Dios haga un milagro, ¿no? ¿Sí? Quiero verlo. Cuando le dijeron así a Jesús, Jesús dijo: no les voy a hacer milagro porque esta generación nada más pide señal, pero no se los voy a hacer. Porque no venía a complacer nada más curiosidades, ¿verdad? Cada vez entonces que usted y yo recibamos una palabra de parte de Dios, que se va a salvar tu familia, que Dios te va a dar un trabajo, que Dios te va a proveer una casa, que Dios nos va a hacer algo en nuestras vidas, entonces viene el diablo a desvirtuar la palabra de Dios y hacernos dudar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tomar la actitud de los 10 o de los 2? Josué y Caleb dijeron: sí podemos. Sí podemos. Nosotros somos mejores que ellos. ¿Sí? Esos sí tenían mentalidad de Dios, ¿verdad? Sí. No mentalidad de derrotados. De decir: no, es que el pueblo que está allá es fuerte. Las ciudades son muy grandes, son fortificadas, tienen fortalezas. Sabían que las fortalezas eran como murallas, ¿verdad? Para que las conquistaran. Ahorita cantamos Los muros caen. Yo creo que tenía que ver con este mensaje, ¿verdad? Porque uno de los lugares que el Señor le dijo al pueblo que iba a conquistar era Jericó. Y de hecho, en el estudio de los varones se está estudiando los 31 reyes que el pueblo de Israel tuvo que vencer y conquistar para tomar la tierra prometida. Y el primero era el rey de Jericó. Y el rey de Jericó habla de la inestabilidad, de el ser. Jericó quiere decir lunático. Eso quiere decir Jericó, fíjese. ¿Y sabe qué es un lunático? Nosotros tenemos un concepto medio diferente a lo que es realmente un lunático. Piensen que un lunático es un loquito, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, un lunático es aquel que cambia muy frecuentemente, porque la luna a veces está llena, a veces hay media luna, cuarto menguante, a veces hasta se eclipsa, ¿verdad? Es decir, es muy variante. Y una persona sin Dios es muy variante. Y Dios quiere que venzamos a ese rey. Entonces Dios les hizo conquistar a Jericó, ¿verdad? A Jericó, y ellos la tomaron, aunque Jericó era una ciudad amurallada. Los estudiosos dicen que la muralla que tenía Jericó era del ancho de un carril donde va un automóvil. Así de ancho, imagínense. Me imagino que como 3 metros de ancho, ¿verdad? Podía andar un automóvil por arriba. Y sin armas, sin trascabos, sin metralletas, sin bombas, solo con la alabanza y la obediencia a Dios, se cayó el muro. Se cayó el muro. Ay, hermano, yo no creo eso. Ya ve cómo el diablo no lo pone en tela de duda. A veces las historias bíblicas para el incrédulo se les hacen fantasiosas, ¿verdad? Estaba poniendo una meditación esta semana en el internet sobre cómo el pueblo de Israel se vio en aprietos cuando Faraón lo persiguió, y de frente tenían el mar y de detrás tenían el ejército de Faraón. ¿Para dónde corrían? Dice, por ahí estaban entre la espada y la pared. Ahí de dos: o se rendían a Faraón o ejercían su fe para abrir el mar, ¿verdad? No había de otra. Y a veces así estamos nosotros, ¿verdad? A veces estamos nosotros. Y les contaba una anécdota de un niño, que era un niño que venía a la iglesia, que lo traían, que aprendía de la palabra de Dios, y llegó a una escuela donde la maestra era un poco atea, ¿verdad?
Y dijo, a ver, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y te crees todas las historias de la Biblia? Sí, las creo. Dijo, no, mira, no seas ingenuo. ¿Has oído de que el pueblo de Israel pasó por el mar en seco y todo eso? Dice, no te creas, le dijo la maestra al niño. No te creas. En la naturaleza hay un fenómeno, dice, que en cierta época del año la marea se lleva el agua y el agua queda bien bajita así y la gente puede pasar, puede meterse, no hay problema. Es un fenómeno natural. Tú no te andes creyendo que se secó por la mano de Dios. Dice el libro de Job que cuando pasó esto, Dios sopló un viento frío y congeló las aguas. Sopló, entonces yo pienso que hizo como una pista de hielo también, porque se congelaron como paredes las paredes, ¿verdad? De agua, y así pasaron. Entonces el niño se quedó pensando y le dice, ¿de verdad, maestra, así sucedió? Sí, así estaban las aguas bien bajitas. Dijo, entonces soy más asombrado de Dios. ¿Pero por qué? Porque en ese charquito mató a todo el ejército de Faraón. ¿A poco no? Ahí mató a todo el ejército de Faraón. No hubiera sido posible, ¿verdad? Si hubiera ese fenómeno. Pero hay gente incrédula que pone en duda la palabra de Dios. Y Dios es especialista en cosas imposibles. Yo he sido testigo de milagros como que un matrimonio se desbarató y se divorciaron, se dejaron de ver 25 años, y cuando la mujer conoció de Dios, dijo, alguien les dijo, pídenle algo a Dios, digo, pues que mi marido regrese. Y su marido regresó a pedirle matrimonio una vez más y se volvieron a casar. Eso yo lo vi con estos ojos que se han bueno, si se los pongo, pues ya queda, que no hablen mal de mí. Les voy a dar poquito nada más porque tengo ojos chiquitos. Hemos oído de personas que han sanado de SIDA, han sanado de cáncer, han sanado. La abuelita de aquí, de mi hermano Artemio, vino aquí con un problema de corazón que ya le habían dado pocos días de vida. Y cuando trajo análisis y todo, ¿va? Y cuando fue a checarse después de la oración, le dijeron, no, pues usted no es la persona porque no coincide, usted tiene un corazón de quinceañera. Dios le puso un corazón nuevo. Pero a veces viene el diablo a meternos duda que Dios puede hacer algo. Si Dios me dice que me va a sanar, me va a sanar. Si Dios me dice que me va a proveer, me va a proveer. Si Dios me dice que va a cambiar mi matrimonio, que va a cambiar mis hijos, que va a cambiar las circunstancias de mi familia, Dios lo puede hacer. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? No andar por vista, andar por fe. Ay, es que yo le estoy pidiendo a Dios que cambie a mi hijo, pero cada día lo veo más rebelde. Pues no andes con vista, ¿verdad? Cree que Dios lo va a cambiar, ¿sí? Y va a suceder al tiempo de Dios. Que no nos engañe la vista. Entonces, si usted quiere que la palabra de Dios se cumpla en su vida, no se guíe por su vista. Me impresiona la historia de Pedro. Pedro, que fue el único valiente que se animó a decirle a Jesús, si eres tú, manda que vaya y yo voy a caminar sobre el mar. También es otra historia que hay muchos que no creen. Alguien dijo, ¿cómo es posible que el agua tiene una ley, que es la ley de la gravedad, ¿no? Todo eso. El que pisa el agua se hunde. Digo, no, ¿cómo es posible que el agua haya sostenido a Jesús, perdón? Y un teólogo dijo, no era el agua sosteniendo a Jesús, es Jesús sosteniendo el agua. Es diferente, ¿no? Y con esa autoridad le dijo Pedro, ven. Pedro brincó. Dice la Biblia que Pedro caminó sobre el agua por un rato, pero al ver la tempestad, dijo, sintió temor y se empezó a hundir. Y le clamó a Jesús, Jesús, sálvame que perezco. Y Jesús lo sacó del agua. Jesús también es salvavidas.
Y al sacarlo le dijo: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Yo te di la palabra de que vinieras y iba a suceder. Cada vez que nos dé una palabra, no dude de ella, créala, pero no se dirija por su vista, porque la vista nos puede engañar y nos puede decir que no es posible, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, la ponemos en las circunstancias, en la tormenta, es cuando nos hundimos, ¿verdad? Nos hundimos y no viene el cumplimiento de la palabra de Dios. El segundo enemigo que yo identifico aquí es la falta de valentía. Vamos a ver el versículo 31 de Números 13. Números 13, 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué demostraron estos hombres? Cobardía. ¿Ah? Demostraron cobardía. No podemos. ¿Han oído ustedes esa palabra? Es que no puedo. No se puede. No lo voy a lograr. Eso no es para mí. ¿Han oído esas frases? Pues esas frases son de cobardía. Las frases de valentía, la dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decimos que no podemos lograr las cosas porque nos falta valentía, pero dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Usted debe ser valiente para conquistar lo que Dios le dijo. Si ya se lo dijo, Dios lo va a cumplir, pero se necesita valentía, ¿sí? Se necesita valentía. Esta valentía se demostró en el pueblo de Israel. Cuando las cosas no nos cuestan, hermanos, no las valoramos. Y yo creo que bien Dios pudo haber sacado al pueblo de Israel de Egipto y meterlo a la tierra prometida en un momento, ¿ah? Pero no lo hizo así. ¿Por qué no lo hizo así? Para desarrollar en ellos su valentía, su deseo de conquista, ¿verdad? Entonces los hizo enfrentar 31 reyes, ¿verdad? Los hizo pelear y luchar por las cosas, porque Dios está esperando a ver qué tanto luchamos por las cosas, ¿verdad? Porque queremos que las cosas vengan fáciles para nosotros, ¿verdad? No queremos luchar, y a veces Dios permite cosas para ver qué tanto deseábamos las cosas que Dios nos dijo, ¿verdad? Si no les decíamos, pues ya si no me la dio, pues ya ni modo, ya queda así, ¿verdad? Eso no es fe. Fe es creer y luchar por lo que estoy creyendo, ¿verdad? Luchar por lo que estoy creyendo, en el área en la que sea, en el área económica, en el área física, en el área emocional, en todas las áreas. Este segundo enemigo es la falta de valentía. El apóstol Pablo le recomendó a su hijo Timoteo, su hijo Timoteo en la fe, y le dijo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando está hablando de poder, no está hablando de tener mucha influencia sobre otras personas, sino del verbo poder, es decir, sí puedo. Nunca diga no puedo. Yo he platicado con gente adicta al alcohol, a las drogas, y dices que no puedo. Si puedes, no quieres. ¿Han oído el dicho ese que dice querer es poder? Entonces si alguien dice no puedo, es que no quiere, nada más, ¿verdad? No es otra cosa. Es que yo no puedo dejar de decir groserías, es que yo no puedo dejar de beber, es que yo no puedo dejar de decir mentiras, es que yo no puedo. Sí puedes, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, pero también un espíritu de amor. Y el amor es el arma más poderosa que tenemos en la tierra, y que lo usan solamente los valientes, ¿verdad? Dicen que es más valiente aquel que perdona, ¿verdad?, que aquel que guarda rencor y está tratando de pelearse todo el tiempo, ¿no? El más valiente. Para usted, ¿quién es más valiente? Alguien que llega a un círculo de amigos y están todos tomando y diciendo groserías, y él dice: yo no, gracias, solamente quiero convivir con ustedes. O aquel que dice: no, pues hay que a la tierra que fueres es lo que vienes, deben una, ¿verdad? Y empieza a hablar como ellos. ¿Quién es más valiente?
El que puede decir no, ¿verdad? El que sabe decir no. Algunos de nosotros no sabemos decir no. ¿Cuánto batallamos para decir no? Y eso nos ha causado muchos problemas. Muchos problemas. Entonces, primero, no se guíe por su vista, porque eso le va a hacer incrédulo, ¿sí? De lo que Dios le ha dicho. Segundo, no se porte cobarde. Agarre la valentía que Dios nos da, ¿verdad? Dios nos hace valientes. ¿Sí recuerdan de Josué en la Biblia? ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando tomó el lugar de Moisés? Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés tenía la vara muy alta, ¿verdad? Y Josué dijo, hijo, no le voy a llegar, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo 4 veces en un solo capítulo. ¿Qué habrá visto Dios en Josué, verdad? Pues vio cobardía, ¿verdad? Y se lo volvió a decir, esfuérzate, sé valiente, no temas, estoy contigo, no temas, esfuérzate. Esa palabra, esfuérzate y sé valiente, está muchas veces en la palabra de Dios. Y Dios nos la dice a nosotros también. No sean cobardes, sean valientes. Vivir la vida cristiana es de valientes, hermanos, porque es como un estigma en esta sociedad, ¿verdad? En esta sociedad, si yo le digo a alguien que soy cristiano, me empiezan a agarrar carrilla, dicen por ahí, ¿verdad? A criticar y a decirme un montón de apodos, ¿no? Que el salta para atrás, que el aleluyo, que el padrecito, todos nos dicen, ¿verdad? Porque esto es de valientes. Y algunos no aguantan la carrilla, entonces, ¿qué hacen? Pues ceden, ¿verdad? Y se van otra vez de regreso. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y el último enemigo que yo encuentro aquí está en el verso 32. Números 11:32. Sí, 13, perdón. Números 13, verso 32. Dice así: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. El tercer enemigo que yo veo aquí es la confesión negativa. Hablaron mal. ¿Cuántos saben que bendecir es bien decir bien? Pero hay gente que es muy negativa en su forma de hablar. No, pues es que me van a saltar. ¿No? Es que no va a ver bien hoy. ¿Para qué salgo? Dice que el flojo dice, es que el león está afuera, mejor no salgo, aquí me quedo encerrado. Dice que hablaron mal entre los hijos de Israel. Hay gente que maldice sus bendiciones. Dios le da algo de comer, malditos frijoles. Y los frijoles son de lo más sabroso, ¿verdad? Amén. Amén. Y bueno, hay gente que tiene un sazón especial, ¿no? Desde luego. Sí. Bendice la casa donde vive. Ay, esta maldita casa, ¿no? Bendice el auto que tiene, ¿no? Maldícelo, ¿no? Ah, no sirve, ya, el carro. Tenemos que bendecir todo lo que tenemos, hermano. Así es. Porque es algo que Dios nos ha puesto en las manos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que somos bien bendecidos. Cierto. ¿Alguien se quedó sin comer esta semana? No. ¿Alguien durmió en la calle? Entonces hay que bendecir las cosas que tenemos, hablar bien de ellas, no maldecir las bendiciones que Dios nos da, porque eso nos hace dudar de lo que Dios nos ha prometido. El contentamiento, hermanos, no es otra cosa más que estar contentos con lo que tenemos ahora. Y eso no quiere decir conformismo, ¿verdad? Conformismo es, ay, pues me la voy pasando. Eso es conformismo, ¿no? Contentamiento es vivir contento hoy, pero tener expectativas de que me va a ir mejor mañana. Eso es el contentamiento. Pero estos hombres hablaron mal. Y a veces siempre que Dios nos da una palabra,
nosotros hablamos más de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos dice. Ay, pues sí, Dios me dijo, pero no lo creo, no lo creo. Es que es imposible que sea para mí. O cuando oímos la voz de Dios hablándonos, decimos, ¿era para mí o para quién? Buscamos otra atrás, ¿verdad? Pues hermanos, esta historia de estos hombres hizo resaltar lo que había en el corazón de las personas, ¿verdad? Dios nos habla todos los días, Dios habla hoy, pero nosotros tenemos que creerle y tenemos que ponerlo por práctica. Cada mañana que usted abra su Biblia, es Dios hablándole, es Dios hablándole, y usted tiene que creerle. Pero hay que vencer estos enemigos. Uno, no se guíe por su vista, porque andamos por fe, no por vista. Dos, no se porte cobarde. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y tres, cambie su confesión. En vez de que diga en la mañana, ay, pues maldito trabajo, ¿no? Y diga, qué bueno que tengo trabajo, gloria a Dios por el trabajo que me da. Hay algunos que no les gusta el lunes, ya le llaman San Lunes, ¿verdad? Llaman San Lunes, dice, que no quieren ir a trabajar. Hermano, el trabajo es una bendición. Así es. Hay que agarrarle gusto al trabajo. Si lo que yo hago me gusta, lo hago con mucho empeño, ¿verdad? Si a usted no le gusta en lo que está trabajando, pues cámbiese de trabajo, porque nunca va a estar bien ahí. Al contrario, se va a estar deprimiendo, ¿verdad? Va a estar maldiciendo el trabajo, va a estar frustrado, ¿verdad? Trabajando ahí, pero a regañadientes, ¿verdad? Y eso no le agrada al Señor. Lo que hacemos, lo tenemos, dice la palabra de Dios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Que le tocó barrer? Pues gloria a Dios. ¿Sabe que el barrendero tiene el oficio más alegre? Porque va riendo y va riendo y va riendo. Ya ven cómo hasta se rieron ustedes. Ayer, ¿cuándo estaba comentando ayer que en una célula que hay amas de casa que no les gusta lavar trastes, por ejemplo? Pues póngase retos en su vida, ¿verdad? Y lave trastes agarrándole el gusto, ¿verdad? ¿Sí? No digo que no lo hagan, pero a veces no les gusta, ¿verdad? Hay mujeres que no les gusta planchar. Ay, hermano, ¿cómo dice eso? Bueno, nada más mire a su esposo y a sus hijos. No, ¿cómo le ayudan? Que ellos planchan. Le iba a decir, no, ¿verdad? Ustedes no importa. Hay mujeres que no les gusta cocinar, por ejemplo, aunque tienen que cocinar, ¿no? Es su parte de su obligación. Pero creo que no existe una mujer que no se rompa la cabeza todos los días. ¿Qué haré hoy de comer? Pero cuando usted le agarra el gusto a la comida, hasta inventa guisos, ¿verdad? Inventa cosas y le salen las cosas que se las disfruta la gente, ¿verdad? Se los chupa los dedos, no porque no haya servilletas, ¿verdad? Sino porque está sabroso. Les digo eso porque una vez una señora ya fuimos a orar a la explanada y al grupo que estábamos orando se acercó con unas gelatinas. Ándeles, ayúdenme, compren una gelatina, están para chuparse los dedos, decía la señora, ¿no? Y le digo a los hermanos pastores que estaban ahí, pues vamos a comprarle una. Y estamos empezando a comer y nos ensuciamos. Le digo, regálanos una servilleta. No le dije que estaba para chuparse los dedos, no traigo servilletas. Pero tienen que chupar a fuerza, ¿no? Hay que hacerlo con gusto, no hablar mal de las cosas que Dios nos ha dado. Así es. De las promesas que Dios nos ha dado. Crea a Dios, crea su palabra. Dice la Biblia que creamos a su palabra y seremos prosperados. Vamos a hablar consejos de la palabra de Dios y de una historia que aprendimos aquí. No creo que estas personas, ¿verdad?, que hablaron mal de la tierra prometida la hayan disfrutado. Siempre estaban, son más grandes que nosotros, son gigantes.
Pero Josué y Caleb conquistaron, ¿verdad? Dijeron, sí podemos, vámonos. Es una tierra buena, es tierra. Hasta trajeron, ¿sí se acuerdan qué trajeron de muestra? Unos racimos de uvas, unas sumotas, ¿verdad? Fruta grandota, porque cuando hay bendición de Dios, hay una abundancia, ¿verdad? Pero hay que creerle a Dios. Lo que Él nos prometió, lo va a cumplir. Tarde o temprano. Él es fiel a su palabra. Exactamente. Él lo dijo y no va a mentir. Dios no es hombre para que mienta. Ah, es que está tardando. Ese no es tu problema, ¿verdad? Dios sabrá el momento de hacerlo, ¿sí? Tú espera. Y esperar en Dios a veces también es complicado, ¿verdad? Pero eso es parte de la esperanza y la fe que nosotros tenemos en Dios. Vamos a orar. Sí, inclinen su rostro, por favor, cierren sus ojos. Y no sé qué